Bueno, ya veo que estáis solamente. Ah, sí, ahora ya estáis, habéis madrugado, ¿vale? Venga, pues nada, os dejo aquí con David, ¿vale? No muestro la imagen más que nada porque voy estoy tumbada y no sé por qué. Me ha sacado así, pero bueno. Venga, os dejo ahora mismo ya con David. Va. Vamos a cargar la presentación. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, madrugadores, Belén, Carmen, Ignacio, yo, María, Laura, Mariana, la Luca. A ver si se ha cargado bien la presentación. Creo que sí. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo estáis? ¿Habéis vuelto ya alguno a trabajar o seguís en confinamiento? ¿Dónde está el chat? No veo el chat, a ver. Ah, aquí lo veo aquí. Se me había ido el chat. ¿Seguís todavía sin trabajar? ¿Os han, os han informado ya? ¿Os han dicho cuándo empezáis? ¿Os han dado previsión? ¿Todavía no? Todavía no, ¿no? Bueno, seguimos ahí escribiendo. Claro que dice que no sabe si la empresa existe. Y Belén dice que ya las prácticas se cancelaron definitivamente. Bueno, escenario complejo. Pues yo el otro día en la universidad me hicieron las pruebas del coronavirus, porque algunos directivos empezamos a ir ya a algunas reuniones físicamente. Y sorprendentemente me dio positivo en antivirus. O sea que me dijeron que lo había pasado y que había generado antivirus y que no podía ni en principio ni contagiarme ni contagiar. Y yo sin enterarme, ni me he enterado. La verdad que sí, me dijo el médico, dice, es la mejor noticia que te puedo dar, que no te hayas enterado y que tengas antivirus. Así que, y a saber cómo estamos todos, ¿no? Muy bien. Bueno, oye, que el otro día cuando hablábamos en la sesión os dije que hoy seguramente prepararíamos algo del examen, pero había mirado yo mal el calendario y tenemos todavía la semana que viene y es el viernes próximo, el día 5, tenemos una clase larga de 3 horas todavía, ¿eh? Y como el examen no lo tenemos hasta el lunes 8, pues de hablar del examen hablaremos la semana que viene. La verdad es que si os acordáis cómo hicimos la otra vez en ese repaso, que de alguna manera ya estábamos viendo de que iba el examen, pues haremos más o menos lo mismo, ¿eh? Se trata sobre todo que algunos de los conceptos que estamos viendo aquí, que yo creo que son conceptos fundamentales que deben de estar ahí consolidados, ¿eh? De los que pase el tiempo, pues no deberíais de olvidar, porque al final de todo lo que estáis viendo en esto os vais a quedar con un 10%, ¿eh? Y luego con el tiempo ese 10% se reduce. Entonces, bueno, vamos a intentar que eso pueda permanecer consolidado dentro del 100% de vuestra memoria recuperable para cualquier momento que lo necesitéis podáis activarlo, ¿eh? Bien, ojalá nos pudieran hacer todos los tests. Sí, parece que en Torrejón de Ardoz, por ejemplo, lo están haciendo a toda la población con autorización de la Consejería de Sanidad de Madrid y en Alcorcón también, ¿verdad, Sergio? Y que el ministerio está diciendo que es una tontería, que no vale para nada, no sé qué. Bueno, yo creo que sí que sería la forma de ver dónde están los riesgos. O sea, porque si tú sabes que sigues, que estás activo, pues identifican. Si sale que ya tienes anticuerpos, pues te dicen tranquilo. Y si no lo tienes, pues con mucha precaución. Pero bueno, de todas formas, todos tenemos que ir con mucha precaución porque tampoco se sabe muchos aspectos de la inmunidad, cuánto dura, cuánto no dura. Bueno, yo creo que es una buena solución, ¿eh?
el que todos, en la medida de lo posible, pues puedan tener esta información. Y bueno, no es que luego te liberes, porque tenemos que ser con mucha precaución, pero sí te da cierta tranquilidad, ¿eh? Te da cierta tranquilidad. Bueno, pues vamos a continuar. Acordaros que las clases anteriores empezamos a ver la formación como un proceso que es continuo, un proceso que es lógico, un proceso que no es aislado dentro de la organización, sino que corresponde a un momento y a unos objetivos muy concretos para la política, para la gestión de las personas en la organización, y que parte de ese proceso lógico es que tenía que dar respuesta real a las necesidades de estratégicas que planteaba la organización. Por lo tanto, no podíamos decidir ni hacer lo que nos apeteciera, sino algo que diera respuesta. Decíamos que era un proceso lógico porque teníamos que identificar necesidades reales a través de diferentes herramientas o de diferentes técnicas, como eran los focus group, como eran las encuestas, como eran las entrevistas. Y que una vez identificadas esas necesidades, era muy importante que empezáramos a establecer prioridades, porque decíamos también que los recursos son limitados, no tenemos todos los recursos del mundo para gastarnos en formación o para invertir en formación, ni tampoco eh, eh, la gente puede estar 24 horas en formación, suponiendo que la formación pues, sea la respuesta real a las necesidades que tiene la empresa, que tiene la organización. Así que dentro de este proceso lógico, secuencial, vimos el análisis de necesidades, de diagnóstico, cómo podíamos enfocarnos en tres áreas o algún área muy concreta, cómo era el poder conocer bien los puestos de trabajo y en ese sentido muy importante tener una buena descripción de puestos, no solo desde un punto de vista de micro tarea, de qué hace la persona y qué movimiento hace y qué botón da, sino también desde el punto de vista de necesidades competenciales, del perfil competencial. O sea, qué capacidades y qué competencias hacen falta para realizar bien ese puesto de trabajo. Porque esto me va a permitir luego, analizando a la persona que está en ese puesto, ver si su perfil cuadra con el perfil del puesto que está desarrollando, que al final este no deja de ser uno de los objetivos más importantes en recursos humanos, que tenemos a las personas adecuadas en los puestos adecuados, porque a lo mejor no es el puesto más indicado o a lo mejor lo tenemos en un puesto donde realmente no está dando muestras de su potencial, de su desarrollo o de sus posibilidades dentro de la organización. Entonces, bueno, una vez hechas este diagnóstico de necesidades, donde identificamos luego cuáles son las prioritarias. Tenemos muchas necesidades, vamos a identificar aquellas que realmente nos van a ayudar a solucionar o alcanzar los objetivos estratégicos. Empezaba pues una serie de hitos, ¿no?, que teníamos que poner en marcha para concluir con un buen plan formativo. Bueno, esta es la idea, seguir profundizando en el plan formativo. Vamos a ver en esta clase algunos aspectos que creo que de una forma general debe de incluir un buen plan de formación. Si queremos que ese plan de formación sea el que va a dar respuesta a las necesidades de los trabajadores y de la empresa. Siempre vamos a conjugar los dos aspectos. Os voy a introducir también un concepto importante, que es algunas peculiaridades que tiene la formación de adultos, porque claro, no es lo mismo la formación de adultos de coger una persona que tiene 40 y tantos o 50 y tantos largos en la organización y empezar a darle un tipo de formación. No es lo mismo la formación de adultos que la formación en épocas más habituales o comunes, ¿no?, como pueda ser la educación obligatoria en el colegio, instituto, incluso en la universidad. Entonces, hay algunos elementos diferenciadores que creo que sí que tenemos que saber identificar, para tener cuidado y también a veces para poder incluso adaptar, adecuar nuestro lenguaje a esas condiciones de la formación de adultos. Y en la medida que nos dé tiempo, también nos vamos a introducir en algo que es fundamental, que es el desarrollo de la formación. ¿Qué es la formación?
Y en este sentido sí que me gustaría pues, compartir con vosotros cómo gestionar situaciones dentro del aula, porque la verdad es que cuando tú estás delante de un auditorio importante, o no tan importante, de personas dentro de un aula, estamos hablando de una forma presencial. Luego, si queréis y tenemos alguna duda, en el entorno online hay algún tipo de habilidades docentes que cambian significativamente, porque no es lo mismo tener un grupo de alumnos delante que estar en una situación donde la interrelación es más compleja, es más difícil, pero existe tecnología, metodología para poder hacer también las sesiones online activas, y eso requiere cierto tipo de habilidades docentes online que no son las habituales y que de alguna forma se están desarrollando poco en el mundo porque hasta ahora la formación online no había sido lo prioritario o lo máximo, ¿no? Donde más mercado estaba funcionando. Por lo tanto, aquellas universidades, aquellas escuelas que de alguna forma ya tienen desarrolladas todas estas habilidades online, de alguna manera llevan una ventaja, porque ya tienen sus profesionales con capacidades que son necesarias y aquellos que se inician no las tienen y realmente pues hay que formarles en ellas, ¿no? Bueno, y hablaremos de esto, ¿eh? Intentaremos identificar aspectos que yo como docente, como profesor, tengo que conocer. Hablamos de un escenario que en términos así más generales se llama de formación de formadores. ¿Qué formación o qué habilidades debo de tener y desarrollar o desarrollar en la gente que va a dar clases en mi empresa? Cómo identificar aspectos de la comunicación no verbal y verbal que me den claves de aspectos que debo saber controlar y sobre todo cómo identificar de alguna manera los roles que se están desempeñando dentro de la clase. Porque al final no dejamos de ser un grupo social donde vamos jugando, vamos saltando de roles y algunos son muy buenos y algunos pueden ser bastante perjudiciales para la marcha de la clase y el profesor tiene que saber identificarlos y tiene que saber gestionarlos, porque habrá personas que participen poco, que el profesor debe saber activarlas para que participen más y habrán situaciones donde el alumno, más que contribuir y ayudar en la clase, está siendo una molestia. No solo para el profesor, que también, pero sobre todo para los alumnos, porque va a interferir en los objetivos de aprendizaje. Por lo tanto, el profesor también tiene que saber identificar estos roles y cómo minimizarlos, cómo llevarlos al lado de la luz, sacarlos del lado oscuro y llevarlos al lado de la luz. Y esto va a ser muy, muy importante. Vamos a ver que en este sentido saber algo de la sociología de los grupos es importante, porque al final, como os decía antes, el hecho de que tengamos varias personas delante, esas personas de alguna forma empiezan a funcionar como los grupos sociales, aunque igual son personas que se conocen de poco tiempo, de alguna manera empiezan a darse las características que se da en todo grupo social y que debemos de identificar. ¿Como cuáles? Bueno, por ejemplo, que el grupo se protege y se defiende a sí mismo. Es como que al formar parte de ese grupo, todos de una manera son solidarios con lo que pueda pasarle a cualquiera de los miembros. Por ejemplo, si un profesor ataca a un alumno, lo normal es que el grupo defienda a ese alumno y se pongan en contra del profesor. Pero hay situaciones donde el profesor va a tener cierto tipo de fricción con algún alumno y tiene que saber cómo hacerlo para conseguir no que el resto de alumnos se pongan en contra, sino de alguna manera se conviertan en aliados suyos para neutralizar a la persona que está molestando. Otro aspecto importante que sabemos de los grupos sociales es que en las actividades grupales el grupo se distrae con mucha facilidad, con mucha facilidad. Por lo tanto, tenemos que tener estrategias, herramientas que nos ayuden, metodologías que nos ayuden a minimizar esos cansancios, cambiando el ritmo de la clase, introduciendo nuevos aspectos sensoriales. Bueno, tenemos que saber cómo evitar el cansancio, manejando bien los tiempos de descansos, etcétera, etcétera. Bueno,
algunas de esas cosas iremos viéndolas luego, que nos van a ayudar a identificar desde un punto del conocimiento de la sociología de los grupos cómo esto nos puede afectar a una clase y qué podemos hacer para minimizar esa situación. Bueno, tenemos bastantes minutos por delante. Creo que nos va a dar tiempo a ver alguna de estas cosas. Bueno, decíamos que nos vamos a centrar en el plan de formación, en esta secuencia lógica que debemos de ir desarrollando, pues una vez que tenemos el análisis de las necesidades, hemos diagnosticado, hemos establecido prioridades, porque nos hemos sentado, al final, hay muchas formas de empezar a trabajar el plan de formación, porque cuando trabajas el plan de formación ya empiezas a tener definidas muchas cosas. ¿Cuáles son las necesidades que tienes? Y dentro de esas necesidades, ¿cuáles van a ser prioritarias? Y lo ideal, antes de lanzar esta formación y empezar a trabajar de forma modular en cada una de las acciones, ¿qué es muy importante? Bueno, pues terminar de consensuar y de hablar con aquellas personas que han participado en todo este proceso. De tal forma que yo puedo tener un comité, una comisión de formación formada por diferentes departamentos o diferentes áreas que de alguna manera van a ayudar a consensuar que lo que hemos identificado y las ideas que tenemos son las que van a dar respuesta a las necesidades que tenemos. Entonces, si yo he estado interrelacionando de una forma directa con algún director de área o con algunos jefes de departamento o con algunos jefes de línea en una situación productiva, pues a lo mejor me puedo sentar con ellos y enseñarles el plan y consensuar con ellos cuáles van a ser las acciones prioritarias. Sobre todo para implicarlos también. Decíamos que, ¿por qué preguntamos a un encargado qué necesidades ves, qué cosas pondrías en marcha? ¿Por qué? Porque nos vale mucho la información, pero por otro lado porque queremos tener implicado a las personas, a los responsables de equipos también en este plan para que lo asuman como suyo, para que se hagan padres de la idea. El principio psicológico, cuando nos sentimos padres de una idea, normalmente nos implicamos más que si se nos da impuesto. La implicación y la motivación es exponencial. Por lo tanto, el poder sentarme con un jefe de departamento de área, mira, después del análisis que hemos hecho, de las entrevistas, tal, lo que nos ha estado contando, vemos que este curso va a ser un curso ideal, nos va a ayudar a solucionar este tipo de problemas. Y él te dirá estupendo, te dirá mejor, vamos a tal. Bueno, de tal forma que cuando ya lancemos el plan de formación, lo lanzamos con muchos padrinos. Tener tantos padrinos, pues es difícil que alguno no ayude a su equipo a implicarse y a motivarlo para que realmente asuman y participen en estos aspectos de formación. Por lo tanto, el plan de formación es la continuidad lógica de todos los aspectos previos que hemos estado viendo. De alguna manera, si tuviéramos que... Esto no se mueve, no. De alguna manera, si tuviéramos que definir o resumir lo que llevamos hasta ahora, podríamos decir esto, que con toda la información y una vez analizada, interpretada, porque hay que analizarla e interpretar, vamos a hacer este plan. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, tenemos que ser capaces de adaptar y además en lo máximo posible las acciones formativas a las necesidades de formación que tiene la compañía y de todos, además de todos los empleados a los diferentes niveles que veníamos el otro día, ¿no? Y de alguna forma no, y totalmente alineadas con la estrategia de la empresa. Por lo tanto, si seguimos este proceso lógico, lo normal es que el resultado final sea mucho más eficaz y mucho más adaptado a una necesidad real que tenemos y, por lo tanto, las garantías de éxito son mayores, porque estamos haciendo las cosas de una forma que nos va garantizando cada uno de los pasos que estamos siguiendo. Bueno, cuando sabemos entonces cuál es el objetivo, tenemos que empezar a pensar en el plan en global y pensar en plan en global es pensar en todas y cada una de las acciones que vamos a poner en marcha y vamos a desarrollar. Entre estas acciones, voy a cogerme un puntero, tenemos que tener muy claro a quién va dirigido
quiénes van a ser los beneficiarios de esta formación en general y sobre todo en particular de cada una de las acciones. Vamos a tener que hacer una propuesta clara de las acciones formativas en las que vamos a formar. Vamos a tener que trabajar un presupuesto, pues claro, no podemos decir, vamos a hacer una acción tal, y además la vamos a contratar a una empresa externa que es la que lo va a hacer mejor porque técnicamente son nuestros proveedores y conocen perfectamente la metodología de no sé qué, o estas máquinas, ¿no? Claro, si lanzo esto y cuando llega el momento les pregunto y me cuesta una millonada hacer esta formación, pues alguien va a decir, oye, cuidadito, ¿no? Por lo tanto, antes de lanzarlo y darlo por bueno, yo tengo que tener información de cuánto me va a costar, porque al final este plan con su presupuesto, el comité de dirección o el director general o el CEO o quien sea, me lo va a tener que aprobar. Y como me lo va a tener que aprobar, yo tengo que identificar cuáles van a ser los costes, ¿no? Tengo que tener muy claro en este plan de formación también cuáles son los objetivos que me planteo y ahora vamos a ver que hay diferentes tipos de objetivos y esto es importante saberlo a la hora de desarrollar porque voy a tener objetivos generales, objetivos específicos y también voy a tener objetivos de aprendizaje y objetivos pedagógicos. Por lo tanto, tengo que saber al menos qué son cada uno de estos objetivos para saber cómo plantearlos. Eh, y después tengo que identificar con mucha claridad cuál es el método de evaluación. Lo tengo que tener previsto. No solo a las acciones formativas como tal y a los resultados de aprendizaje, que es muy importante, sino también sobre el resto del proceso. Si la identificación de necesidades de diagnóstico fueron las más apropiadas, si las personas a las que di... ¿Oís mucho ruido de fondo? Porque tengo aquí un poco la ventana abierta y están pasando algunos aviones. ¿No? Perfecto. Bueno, tengo un buen micrófono aquí, un buen casco, que nos protege. Bueno, como os decía, no solo los resultados de aprendizaje, sino todo el proceso. Si las personas a las que les pregunté fueron las adecuadas, elegí bien los colectivos, si había hecho algún tipo de encuesta, si estaba bien elaborada y me ha servido para conseguir estos objetivos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, estas son cosas que de alguna forma, cuando tengo delante un plan de formación, tienen que estar registradas. ¿A quién va dirigido? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué persigo? O sea, qué es lo que tengo que conseguir cuando este plan de formación haya terminado y cómo voy a verificar que lo que he hecho es lo correcto, que el plan era el adecuado, que la formación que se ha dado era la necesaria y que los alumnos, los trabajadores han aprendido y además han transferido a sus puestos de trabajo. O sea, lo que decíamos antes, el retorno de la inversión. Por lo tanto, aquí tenemos encuadrado y en un marco importante para que sepamos diferenciar el valor de la afirmación, que el objetivo del plan de formación es el de capacitar a un empleado para que pueda realizar convenientemente una tarea o un trabajo determinados. Por eso hablábamos de la distinción entre formación y desarrollo. La formación nos permite que la persona pueda desempeñar mucho mejor, con más eficacia, siendo más eficiente, más productivo en el puesto de trabajo que desempeña, ¿no? Que este es el objetivo que nos planteamos cuando hablamos de formación. Bueno, para estructurar un plan de formación, de alguna forma, algunos de los pasos ya los hemos estado viendo. Hay una serie de fases previas, como es el conocimiento de la realidad, cuál es el contexto cultural al que nos vamos a enfrentar, porque seguramente vamos a tener que hacer algún tipo de acción informativa, motivadora u otro, ¿no? Otra de las cosas importantes es que vamos a tener que organizar el conjunto de elementos que intervienen en las acciones, los objetivos, contenidos, actividades, presupuestos, todo esto. Otro es que todo el plan tiene que adecuarse a las políticas de formación que hemos establecido, de alguna manera, y que estas vienen o emanan, suena esta palabra, emanan de las políticas de recursos humanos globales. Por lo tanto, saber que esto está dando respuesta a esas políticas y las políticas lo que dan respuesta es a la necesidad real que tiene la organización y en cuarto lugar, pues cómo vamos a evaluar, como hemos dicho,
todo este proceso. Bueno, y lo primero que decíamos era la formulación de objetivos formativos, ¿eh? Aquí tenemos también una buena definición, que un objetivo se puede definir como el resultado que se espera de los empleados en formación al concluir esta, ¿eh? Eso es lo que nos tiene que ayudar a definir este objetivo. ¿Cuál debe ser el resultado que se espera de los empleados cuando toda la formación haya terminado? Y el objetivo lo que nos va a ayudar es hacer una comparativa o hacer un análisis si hemos cumplido o no hemos cumplido, ¿no? Como os decía, en cualquier trabajo de planificación de la formación es importante que tengamos en cuenta a niveles generales dos tipos de objetivos. Aquellos que van a establecer los objetivos genéricos y los objetivos específicos, y aquellos que nos van a ayudar a determinar cuáles son los objetivos de formación y los objetivos pedagógicos, ¿eh? Por lo tanto, veis que estamos hablando de 4 tipos de objetivos. Objetivos genéricos, objetivos específicos, objetivos de formación y objetivos pedagógicos. ¿Vale? Y ahora cada uno de vosotros, si seguís ahí, que sea con una buena taza de café, intentar responder cada uno a alguno de estos aspectos. Os dejo que elijáis el que queráis. Definir qué sería un objetivo genérico o qué sería un objetivo específico y qué sería un objetivo de formación y un objetivo pedagógico. ¿Vale? Os dejo que elijáis cada uno el que queráis y me contestéis. Pues yo entiendo que un objetivo genérico hace referencia a un objetivo específico y también objetivo de aprendizaje o objetivo pedagógico. Sí, cuando hablamos de objetivo de formación o de aprendizaje y objetivo pedagógico. Venga, espero vuestros comentarios y así estiramos un poquito. 4 tipos de objetivos. Esta es una buena pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuántos tipos de objetivos debe de recoger un plan de formación? Y tenemos, por un lado, objetivos genéricos y por otro, específicos. Tenemos que saber qué es cada uno. Y por otro, objetivos de formación o aprendizaje y objetivos pedagógicos. Venga, sin el comodín de Internet, directamente a ver qué os sugiere cada uno de estos objetivos. Venga, tiempo de reflexión. Y seguimos avanzando. Dice Marina, objetivo pedagógico, que no se me vaya. Por ejemplo, que aprendan a hacer algo mejor y de formación, que eso aprendido les sirva para aplicarlo a sus funciones y ser más productivos. Ahora lo analizamos. Raluca, creo que un objetivo específico hace referencia a lograr y mejorar solo una cosa en particular. Ignacio, objetivos específicos son para algunas personas concretas que necesitan determinadas competencias. Laura, objetivo genérico es para todos los departamentos de la empresa y el objetivo específico es para un departamento en concreto. De alguna forma todos estáis respondiendo bien, podemos matizar, pero de alguna manera parte de lo que estáis diciendo es correcto. El genérico es algo que se hace de manera rutinaria, ¿no? Quizá no es la determinación establecer si es rutinario o es especial. Ahora lo vemos, Sergio. Bueno, la primera parte, cuando hablamos de los objetivos genéricos y específicos, hace referencia a al objetivo final que queremos conseguir con ese plan de formación, ¿no? Y cuando hablamos de objetivos genéricos son aquellos objetivos que van a dar respuesta a una necesidad global de la organización, ¿no? Con este plan de formación lo que buscamos, por ejemplo, es incrementar las competencias comerciales de la organización, dado que necesitamos incrementar el número de ventas y el beneficio. Este sería genérico. Y los específicos, aquellos que hacen referencia a aspectos concretos del plan, como sería para el desarrollo de estas habilidades
comerciales, genérico, vamos a trabajar aspectos relacionados con el cierre de la venta, con la argumentación, etcétera, etcétera. El genérico habla de un aspecto global y el específico de alguna forma determina o especifica los ítems y sobre qué voy a trabajar concreto para alcanzar ese objetivo general. Los objetivos específicos nos ayudan a conseguir el objetivo general. O diríamos que los específicos son el desglose en partidas más pequeñitas de ese objetivo genérico. Cuando hablamos, ahí tenéis también razón, de objetivos de formación o de aprendizaje y objetivos pedagógicos, estábamos hablando de dos conceptos que de alguna manera se complementan pero son diferentes. El objetivo de aprendizaje o de formación es qué es lo que quiero que cuando haya terminado esta acción formativa sepa realmente la persona que ha aprendido, ¿no? Que se ha formado. ¿Cuál es el aprendizaje que se tiene que llevar? ¿Qué conocimientos, qué conceptos tiene que tener bien asimilados? ¿Qué máquina tiene que saber usar de una forma adecuada? Porque esto lo que va a ayudarnos es que de alguna forma pueda transferir esos conocimientos al puesto de trabajo y le ayuden en su puesto de trabajo. Por lo tanto, los objetivos de aprendizaje es qué quiero que aprenda, qué es lo nuevo que se va a llevar que no tenía antes de empezar con la formación. Y el objetivo pedagógico, de alguna manera, perdonad un segundito, y el objetivo pedagógico lo que nos establece es cómo lo voy a hacer. ¿Cuál es la forma, cuál es la metodología que yo voy a utilizar para poder impartir esta formación? Voy a utilizar formación presencial, voy a trabajar en clases magistrales, voy a hacer trabajo colaborativo. ¿Qué metodología voy a utilizar para alcanzar esos objetivos también de aprendizaje? Con lo que también de alguna manera los objetivos pedagógicos lo que me ayuda de alguna forma es a cumplir los objetivos de aprendizaje. Pues lo veis, está de una forma más o menos relacionadas. Bueno, aquí tenéis también en la presentación, que la tenéis colgada, un poco la definición que viene a decir lo que estamos comentando. Los objetivos formativos definen de manera concreta el comportamiento profesional general que debe alcanzarse al finalizar la formación y que ha de ponerse en práctica en una situación de trabajo. Por ejemplo, lo que decíamos, mejorar en las habilidades comerciales o de venta que tienen mis trabajadores o que tienen mis comerciales, mis vendedores. Y los objetivos específicos definen el conjunto de conocimientos y habilidades y actitudes que es preciso adquirir para alcanzar el objetivo final. Tengo que desarrollar habilidades de comunicación, las habilidades de escucha por parte de mi vendedor. Tengo que desarrollar la habilidad para responder al cliente dando respuesta a lo que me ha manifestado en sus necesidades. Tengo que saber identificar cuándo es el momento bueno del cierre, etcétera, etcétera. Por lo tanto, está clara la distinción, ¿verdad? Entre un contenido formativo genérico, objetivos genéricos y específicos. ¿Sí? ¿Alguna duda al respecto? Gracias, Mariana. Venga, pues avanzamos. Tenemos claro. ¿Puede ser una pregunta de examen? ¿Qué tipos de objetivos hay o qué diferencia hay entre objetivo formativo genérico o un objetivo específico? Podría ser, no quiero decir, ya lo veremos, pero así a bote pronto en un entorno normalizado, pues hacer una pregunta de estas podría tener sentido, porque no es tanto memorístico, sino conocer muy bien el concepto y cuando esté delante de un director general o un director de departamento de área o de mi director de recursos humanos y me hable, tenemos que hacer un plan de formación, pues hablar con propiedad cuando yo voy a especificar que el objetivo genérico general va a ser este y el específico van a ser estos, ¿no? O sea que es importante conocer la diferencia.
como decíamos, ya se trate de los objetivos genéricos o objetivos específicos, vamos a trabajar cualquiera de ellos, como sabemos, trabajar los contenidos, los objetivos. Acordaros cuando hablábamos de dirección por objetivos, la importancia de estos objetivos SMART, o yo les llamaba los CARAT, el tema de que fuera claro, concreto, definido, formulado en el tiempo, medible. Bueno, pues todo esto lo conocemos y tampoco vamos a perder o dedicar aquí mucho tiempo. La importancia de saber enunciarlo, de definirlo con claridad, etcétera, etcétera, que reúna esas características que hacen que un objetivo sea un buen objetivo. Y bueno, el alcance o la calidad del objetivo va a depender de muchas cosas. Va a depender de cuál es la intención de esos objetivos en función de las políticas formativas que nos mantenemos. No es lo mismo unas políticas muy agresivas porque va a haber un cambio de contexto, porque vamos a hacer cosas diferentes, incorporar nuevos sistemas productivos, nuevas máquinas, que objetivos dedicados o destinados simplemente a mantener lo que ya teníamos, de alguna forma, a que no perdamos valor competitivo, etcétera, etcétera. Entonces, en función del alcance de esos objetivos, los vamos a desarrollar de una manera o de otra. Bueno, perfecto. Bueno, hablamos de los dos objetivos también, objetivos pedagógicos y objetivos de aprendizaje. Para formular los objetivos pedagógicos, o sea, cómo voy a hacer la formación, cuál va a ser la metodología más adecuada, porque claro, depende el tipo de formación que voy a dar, el contenido, y depende también de los asistentes, de las personas que van a recibir esta formación. Voy a tener que adecuar mi metodología, la forma de trabajar, mi lenguaje. ¿eh? No es lo mismo, seguramente, el entorno que voy a generar en aquellos trabajadores nuevos, jóvenes, millennials, eh, eh, o incluso las nuevas generaciones, más nuevas y jóvenes que los propios millennials, que vienen y están en un proceso de aprendizaje real, de aprendices en el entorno, que la metodología que puedo utilizar con gente que lleva muchos años, que conoce bien la compañía, la empresa. Por lo tanto, los objetivos y la metodología tienen que ser diferente. Pero hablamos de dos condiciones para formular un buen objetivo pedagógico. En primer lugar, precisar las condiciones ambientales y circunstanciales en las que cada acción principal debe realizarse. Tipo de información, medios audiovisuales disponibles, posibilidades de experimentación, posibles colaboraciones externas, etcétera, etcétera. O sea, el objetivo, claro, lo que yo determine como objetivo pedagógico tiene que ir avalado con los recursos que yo tengo. Puedo poner objetivo pedagógico que, que la formación se realice con la nueva maquinaria, no sé qué, y resulta que no tengo la máquina. Bueno, no puedo hacerlo. Tengo que establecer objetivos pedagógicos reales en relación a lo que yo tengo, a los recursos que yo dispongo, ¿no? Otro punto es que definir estos criterios de éxito supone indicar las normas o niveles de rendimiento. O sea, ¿qué es lo que yo quiero conseguir? ¿Cuál es el nivel de asimilación o de perfeccionamiento que quiero conseguir, que luego llevado a la situación real, transferido a la situación real, pues dé un resultado de mejoramiento, ¿no? Y en ese sentido, pues podemos definir diferentes tipos de objetivos. Objetivos que tienen que ver con la adquisición de conocimientos, del saber, pues igual me interesa que alguien se convierta en un experto en algún tipo de herramienta o metodología dentro de la compañía. Eh, aquellos objetivos que tienen que ver con el saber hacer, con las habilidades que tiene que adquirir la persona para poder desarrollar su trabajo pues, de una forma más especializada, mejor, y también objetivos del ámbito de las actitudes del compromiso personal. Fijaros que estos son los tres grandes principios
Dentro del aprendizaje, aquellos que tienen que ver con el saber hacer y con el querer hacer, con las actitudes, con los compromisos. Bueno, esto también es bajar al terreno cada uno de los objetivos a cosas concretas y específicas. Bueno, ¿qué debe de tener un plan de formación en cuanto a los contenidos? Bueno, dijimos al principio que la formación está presente prácticamente en cada uno de los momentos de la compañía a lo largo del tiempo, ¿no? Desde que se incorpora una persona en el plan de acogida, el plan de inducción, de integración, de onboarding, como traducen, que a mí me gusta mucho, en el plan de embarque, saber qué cosas debe de conocer, y después cosas específicas sobre el puesto de trabajo que va a desempeñar, ¿no? Y en este sentido, pues esto nos ayuda a definir de alguna manera cuáles van a ser las áreas de contenidos. Tenemos por un lado conocimientos de la propia empresa, fundamental, y conocer la propia empresa no es solamente conocer su historia, y que en el año 50 los fundadores tal, sino es conocer cuáles son sus valores. Esta empresa, esta compañía está fundada sobre estos valores. Eh, ¿Cuál es la misión y la visión de esta compañía? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es su estructura organizativa? ¿Cómo está organizado? ¿Cómo son sus canales de comunicación interna? Eh, Etcétera. De todo aquello que nos puede ayudar a que la persona conozca bien la empresa y su proceso de adaptación pues sea mejor. Y en muchas situaciones esta información deberemos de ir adaptándola, porque este conocimiento de la propia empresa tiene mucho que ver también con la definición de las estrategias de la compañía. Y si la empresa va a hacer frente en el tiempo venidero a grandes retos o se va a embarcar en situaciones expansivas o lo que sea, eso también forma parte de esa necesidad de transparencia y que el trabajador tiene que conocer, porque va a tener que conocer cuál va a tener que ser su grado de implicación y de motivación, etcétera, etcétera. Otra de las áreas tiene que ver con el nivel informativo, cosas que debo de conocer. Otras, conocimientos profesionales sobre el puesto de trabajo, sobre las acciones que realizo, sobre el proceso productivo. Y otra tiene que ver con formación personal en el sentido del desarrollo de mis propias habilidades, ¿no? ¿Qué tengo que desarrollar para poder hacer mejor mi trabajo? Para que pueda haber un ajuste mejor entre las necesidades, el perfil de mi puesto y mi perfil, que, como dijimos, esta seguramente era una de las herramientas o de las fuentes más importantes a la hora de establecer las necesidades formativas, el diagnóstico. Ese gap, esa diferencia entre la necesidad del puesto y mi perfil profesional, mi perfil personal, que he identificado ese análisis con mi jefe en la evaluación de desempeño. Por lo tanto, poner en marcha formación que me permita desarrollar a mis empleados en esas necesidades competenciales que necesitan. Bueno, ¿cuáles serían los criterios de selección de los contenidos? ¿Qué contenidos voy a dar? ¿Qué tipo de formación voy a dar? Bueno, hay algunos ítems o algunos aspectos que me ayudan a definir esos criterios, ¿no? Uno, los objetivos fijados, claro, los objetivos me determina de alguna manera el contenido. Otro, las características del colectivo al que va destinado. ¿eh? Fundamental, no es lo mismo, como os digo, la formación que voy a dar sobre gente que tiene responsabilidad de mando, de liderazgo, o sobre especialistas, expertos, expertise en cierta área, cierta materia, o gente muy joven que de alguna forma pues está en un proceso de desarrollo general dentro de la compañía, o un colectivo de gente que yo he identificado que me hace falta también comprometerlos de una forma mayor y ver qué puedo hacer con esas personas en este compromiso, etcétera, etcétera. ¿De qué depende el contenido? Del tiempo disponible. Efectivamente, no es lo mismo que en dos sentidos, el tiempo disponible que tengo para poder hacer formación a lo largo de las jornadas o a lo largo de las semanas, pero también la necesidad que tengo de formación de que esté finalizada en cierto periodo, porque es que dentro de 3 semanas o 4 semanas
se pone en marcha en funcionamiento las nuevas máquinas o el nuevo modelo de reporte con un Excel avanzado o lo que sea, y depende del tiempo que yo dispongo. Si tengo mucho tiempo, pues puedo planificarlo de una forma, y si tengo menos tiempo, pues seguramente tendré que agilizarlo. La situación y el entorno laboral, también no es lo mismo dar formación en un entorno de relativa paz social que en un momento de crispación sindical, como ahora en algunos modelos se está viviendo. Fijaros, cosas que estamos viendo en estos momentos en medios de comunicación sobre ciertos sectores o ciertos entornos. Y en ese sentido, bueno, lo que es la contextualización, las condiciones espaciotemporales, dónde la voy a hacer, de qué dispongo, qué, cómo, cuándo, todo esto. Por lo tanto, los objetivos tengo que, al final del alcance del plan, va a tener que barajar una serie de variables que no puedo perder de vista si quiero hacer un buen plan formativo. Bueno, y algunos principios que yo me tengo que plantear también, aunque luego avanzaremos cuando veamos el desarrollo como tal de la formación, que yo no puedo perder de vista. Principios pedagógicos como, por ejemplo, que los contenidos de la formación deberían de tender hacia el aligeramiento de contenidos. No se trata de dar mucho y mucho y mucho y mucho, mucho y saturar a las personas. Normalmente en formación, y vosotros lo sabéis, y esto lo vais distinguiendo muy bien desde un punto de vista pasivo de lo que estáis recibiendo, en temas de formación, menos es más. O sea, es mucho mejor tener aspectos concretos, claves, bien definidos y bien asimilados, que tener mucha, 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 mucha información que al final sea difícil de agrupar o de concretar, ¿no? Por lo tanto, ese es un principio pedagógico fundamental. Y es hacia donde van la mayoría de los planes de formación, hacia el aligeramiento. Esto tiene que ver, por ejemplo, lo tienen muy desarrollado los modelos americanos. Los modelos americanos son, tanto en presencial, pero por ejemplo en online, son modelos que trabajan de forma secuencial muy en píldoras pequeñas, ¿no? Y entonces tú te metes en un curso y ves un vídeo muy corto de 30, 40 segundos, os estoy diciendo 30 a 40 segundos, que te definen un concepto, que te dan una visión, una imagen de lo que quieren desarrollar, y a partir de ahí tienes diferentes tipos de actividades, ¿no? Muy concretas sobre el concepto, un audiovisual, una lectura recomendada, eh, una autoevaluación, un test autovalorativo, ¿no? Que te permita conocer el avance. Por lo tanto, este es un principio que yo creo que se va a trabajar más en el futuro y que esto viene también de alguna forma avalado por todos los estudios que hay dentro de la pedagogía y de la psicología, de alguna forma también industrial, ¿no? Que nos ayuda a entender cómo se asimilan mucho mejor los conceptos y sobre todo en un entorno de adultos. Por lo tanto, este es un principio importante, la tendencia al aligeramiento de los contenidos, a lo concreto, a lo específico. Otro de los principios importantes pedagógicos es la necesidad de presentar interdisciplina, o sea, que se puedan integrar diferentes ámbitos, que se puedan relacionar unos con otros, ¿no? Si yo estoy aprendiendo esto que tiene que ver con la formación y que tiene que ver con el desarrollo de planes formativos, por ejemplo, esto a mí cómo me va a afectar a otro tipo de políticas de recursos humanos. ¿De qué me sirve a mí tener estos conocimientos? Bueno, pues seguramente cuando hablamos de descripción de puestos de trabajo o cuando hablamos de perfiles competenciales, esto me tiene que llevar a otra formación que me desarrolla todo lo que es el análisis de un puesto de trabajo, descripción de un puesto de trabajo, o a entender con claridad en otra materia qué es lo que significa un modelo integral de gestión por competencias. O sea, de alguna manera todo tiene que estar interrelacionado, ¿no? Eh, ¿De qué me sirve empezar a aprender algo que luego no tiene conexión? Sí, me puede dar mucha vida interior, me puede ayudar a aprender
muy bien ciertos conceptos, pero si luego no lo puedo integrar con otras cosas, lo normal es que esto no tenga el recorrido que podría tener con esa integración, porque yo voy asociando conceptos de un lado y de otro, ¿no? Otro principio pedagógico importante es hacer que los contenidos sean significativos para los participantes. ¿Qué significa sean significativos? Que le den sentido a su trabajo, a lo que hace, que lo pueda identificar con cosas prácticas, con cosas reales. ¿Eh? Si yo estoy aprendiendo algo que es muy bonito, teóricamente está muy bien conocer su historia y qué pasó hace unos siglos, tal y cual, pero llegado el momento, dices, ¿esto para qué me sirve a mí? ¿Cómo voy a poder aplicar esto a mi puesto de trabajo? Nunca, buah, es complicado. Sin embargo, si yo lo identifico con algo que me puede ayudar, que me doy cuenta cuando estoy trabajando, cuando estoy delante de un cliente, que es verdad que esto que me están contando de cómo hacer mejores preguntas, de en qué detalles me tengo que fijar en la comunicación no verbal para saber cuál es el momento para hacer el cierre, bueno, pues todo esto, digo, oye, es que esto me ayuda, ¿eh? Esto me sirve, eureka, ¿eh? Voy a hacer mejor mi trabajo. Esto significa que sea significativo, ¿eh? Que tenga sentido, que tenga significado para mí. Esto es importante. Por eso, tan importante a la hora de definir los contenidos de la formación, a la hora de definir los módulos, que esto dé respuesta real a una necesidad que hemos identificado en las personas de la organización, en los departamentos, en diferentes áreas. Bueno, por eso tiene que ir todo de la mano, ¿no? Eh, Otro principio pedagógico importante, organizar jerárquicamente los contenidos utilizando cuadros sinópticos y secuencialmente, ¿no? Por medio de diagramas de flujo, espacio temporal, etcétera, etcétera. O sea, que tenga un sentido lógico lo que estamos haciendo, ¿no? De alguna forma, y no quiero ponerme como ejemplo, ¿no? Hemos empezado desde el principio, de una forma secuencial. Hemos ido viendo cómo ir desarrollando el plan de formación. Empezamos a ver la importancia de la formación, identificar situaciones complejas que nos hacían difícil nuestro trabajo porque las cosas no las habíamos hecho bien y que teníamos que mejorar. Y hemos partido desde el análisis de diagnóstico de necesidades y acabaremos cómo hacer una memoria para presentar los resultados finales. Por lo tanto, tiene que haber una fase secuencial. Sí que es verdad que a lo mejor en una formación determinada pues puedan ir surgiendo ciertos aspectos que sí que me pueden ayudar a desarrollar o ampliar la información. Normalmente, y sobre todo en la formación online, o sobre todo cuando utilizamos algún tipo de plataformas, siempre tenemos el recurso que es muy bueno de establecer esta formación de la forma secuencial y llegado a cierto punto, a cierto aspecto, a cierto concepto, que haya un aspecto de redirección a conoce más sobre esto, ¿no? O amplía la información o algo que te ayude a profundizar si a ti te motiva, porque a lo mejor es un aspecto que dices, con esto ya tengo bastante y me llama poco la atención. Pero si quieres saber más de algo y se te queda pobre, dices, uy, esto me interesa, esto es bonito, esto me motiva, pues entonces algo que te redirige a alguna masterclass en concreto o alguna documentación, alguna investigación que te haga profundizar en algún aspecto concreto. Pero sin perder, diríamos que en la base general, la secuencia de lo importante de los contenidos que queremos impartir. Bueno, eh, ¿por qué es importante esto? Y lo tenemos que saber. ¿Por qué es importante tener una buena secuencialización, una buena organización de los contenidos? Bueno, sobre todo y pensando en los alumnos, porque ayuda al alumno a desarrollar o adquirir un conocimiento, habilidad o actitud, que este al final es nuestro objetivo de aprendizaje, que el alumno finalmente cuando acabe la formación se haya quedado con un conocimiento o haya desarrollado una habilidad o que consigamos que cambie de actitud. Acordaros de aquellos principios básicos que decíamos, todo está relacionado, lo habéis llegado el momento, es que una formación solo tiene sentido, bueno, no diría solo tiene sentido, una formación solo es útil para nosotros, para nuestra organización, si realmente el resultado de esta formación conlleva cambio, conlleva transformación.
porque sé algo que antes no sabía, porque no tenía la habilidad para el manejo de algo y ahora la tengo, o porque mi actitud o mi motivación era determinada una y ahora es otra, ¿no? Bueno, por eso es tan importante que la formación tenga consecuencias, porque si no las tiene, luego dices, ¿para qué he invertido, no? Deja de ser una inversión y se convierte en un gasto realmente, ¿no? Otra ventaja importante es garantizar que esos conocimientos, que esas habilidades, que esas actitudes sean alcanzados antes de introducir elementos nuevos. Esta es la importancia de la secuencialización. No quiero seguir avanzando hasta que no saber si lo que te he dado hasta ahora ya lo tienes asimilado. Porque también es verdad que muchos de los conocimientos que vamos dando de una forma progresiva se sustentan en cosas previas, en capas. Por lo tanto, si hacemos una buena estructuración de contenidos, nos garantizamos que no damos un paso hasta que los contenidos anteriores están consolidados. Reducen el tiempo de formación, sin ninguna duda, y además evita la confusión y los fallos en el alumno participante. No los confundimos, porque tenemos muy claro esa estructuración, esa secuenciación, y por lo tanto esto ayuda también al alumno. Y al final los beneficios van a ser para la compañía, pero necesitamos que para que la compañía tenga beneficios, en primer lugar, el primer beneficiario sea el propio empleado. Eh, ¿Qué debe tener un plan de formación? Lo hemos dicho ahora y resumiendo de alguna manera, bueno, pues tiene que tener a la hora de estructurarlo, y este es, digamos que sería un modelo, podemos trabajar en otros, tiene que tener definidos bien los objetivos genéricos del programa, cuáles son las acciones formativas que debe tener, datos de gestión, si va a ser de formación interna, externa, formadores internos o externos, la formación se va a dar en la empresa o se va a dar fuera, va a ser online, va a ser presencial, va a ser blended, lo que sea. Y después coste medio, bueno, esto sería información dentro de un plan de formación, información presupuestaria, que la podemos ver, lo veremos, organizarla de muchas maneras. Yo tengo que tener una información de esto cuánto me va a costar, pero después necesito información que mucha de ella la voy a incorporar luego a la memoria final. No solo cuánto me gasto, sino cuánto me gasto por áreas, cuánto va destinado a la formación de directivos en habilidades, cuánto va a la formación técnica, cuánto va a la formación comercial. Y después hacer también cuánto me gasto por área, incluso cuánto me llevo a gastar eh, por alumno, por empleado. ¿Cuál es el coste medio que voy a tener por horas de formación? Bueno, estos son cálculos que una vez que tengo el presupuesto y tengo cada una de las áreas no es complicado de hacerlo, ¿no? Y va a ser un elemento importante. No solo en general para el análisis, sino también pensando luego en todo lo que son las subvenciones, pues saber hasta qué punto voy a poder, en función del gasto, cubrir con las subvenciones y cuánto va a suponer de coste real para la organización. Bueno, esto también lo veremos, que yo tengo diferentes formas de intentar plantear un plan formativo en función del dinero que yo voy a tener que gastar, o cuánto quiero gastar o qué debo de gastar. Y aquí hay diferentes estrategias por diferentes empresas que los vemos en sus memorias. Hay empresas que van a gastar un tanto por cien en función de el tema de retenciones en nómina para la formación y el desarrollo profesional. Hay empresas que destinan un porcentaje de los beneficios de la compañía a acciones formativas. Hay otras que miran el entorno del sector del medio, ven cuánto se están gastando las otras compañías y establecen presupuestos similares. Bueno, todo esto va a depender un poco de las propias estrategias. Pero está claro que no podemos dejar de lado el tema de la pela, de la peseta, porque va a ser fundamental a la hora de establecer el desarrollo y la aprobación y el seguimiento y la financiación de todo el programa. Bueno, ¿cuáles van a ser los contenidos del programa?
de alguna manera el plan de formación nos tiene que ayudar a dar una visión de todos los ámbitos, ¿no? Donde llega, de todos los procesos, como dice aquí, y estructura de la organización. Y ya decíamos el otro día que formación la tenemos prácticamente en todos los lugares. Bueno, pues de alguna manera la formación la vamos a tener que tener recogida, o acciones que van a tener con el programa de ingreso, el plan de acogida, con programas de perfeccionamiento, como puede ser formación técnica, con programas de reciclaje, formación de desarrollo, programas de polivalencia en algunos casos que nos van a permitir a la gente pues estar preparada para poder asumir algún reto concreto y determinado, bien de forma horizontal o de forma vertical, programa de desarrollo directivo, programas de gestión administrativa, programas de tipo informático para nuevos programas, idiomas cuando sea necesario, y después algunas que tienen que ver con aspectos legales que tienen que estar ahí siempre, y además de forma repetitiva porque están marcados por ley, por cómo son los programas de seguridad, prevención y riesgos laborales, eh, que hoy en día se complementan de otra forma, ¿no? Yo recuerdo recientemente he recibido una notificación para hacer un curso, más allá de prevención de riesgos laborales, que es obligatorio, te dicen este lo tienes que hacer, alguno que de forma voluntaria, y dado el escenario del COVID, pues plantean hacer cosas de formación más concretas sobre políticas de higiene, uso de medidas preventivas, etcétera, etcétera, que bueno, que también podemos ir insertando, y además de forma excepcional, ¿no? Y luego programa de relaciones interpersonales, pues para aquellos aspectos, tanto de empleados como de líderes, que veamos que son necesarios y que del análisis de necesidades se desprende que algo de esto deberíamos hacer. Por lo tanto, vemos que la formación puede ser muy amplia. También es verdad que muchas de estas formaciones las podemos tener, como decimos, enlatadas, bien preparadas, en un entorno de formación online, en aulas virtuales de la propia compañía ha podido desarrollar, y otras van a ser seguramente necesarias que sean presenciales. Hay algunas, como os decía el otro día, que requiere presencialidad, como es el trabajo de habilidades, sobre todo personales, de comunicación, de liderazgo. Algunas de esas habilidades, por el tipo de actividad de trabajo, es mejor hacerlo en presencial. A lo mejor, si no tenemos alternativa, pues podemos buscar otros medios, pero tal. Y sin embargo, hay otro tipo de programas, otro tipo de conocimientos que perfectamente pueden estar enlatados, preparados, y que el alumno pueda acceder sin ninguna dificultad. En este sentido, pues nos vamos a encontrar con programas que están muy determinados en el tiempo, y otros que llamamos asincrónicos, o sea que no es necesario que llegue el 3 de julio para que yo pueda acceder al curso, sino si yo tengo una necesidad y cumplo cierto requisito, o si la formación es libre o como sea, pues cuando yo quiera me meto y tengo mi tiempo para poder desarrollar ese programa. También nos vamos a encontrar dentro de esta formación que va a ser voluntaria, porque cada persona pues va a identificar de algunos de estos aspectos generales pues donde le gustaría profundizar o mejorar, y sobre todo si estamos en una plataforma virtual que me permite acceder sin excesivo coste a una formación que me puede enriquecer. Y sobre todo van a haber también formaciones de prescripción, y tienen más que ver con todo lo que decíamos de análisis de necesidades de mi organización y de mi plantilla, donde yo identifico con claridad quiénes son las personas, los usuarios que van a necesitar determinado tipo de formación, a quién voy a mandar, y además le voy a invitar para que asista, y lo voy a hacer de esta manera. Bueno, pues dejarme, estáis cansados ya, ¿verdad? Llevamos la primera parte, estáis ya cansados, ¿no? Bueno, vamos a cambiar un poquito de registro, venga. Voy a salirme de este, nos estiramos un minuto, ¿sí? Venga. Estáis ahí delante del ordenador, alguno en el sillón. ¿Aguantáis?
Ah, que luego tenéis un examen, o sea que estáis estudiando el examen, estáis repasando. Bueno, espero que como mínimo el soniquete de lo que yo os estoy contando, que alguna de las cosas se os quede o que podéis ver la clase grabada. Tenéis atención múltiple. Eso está muy bien. Y no quiero pensar dónde estáis estudiando ni dónde estáis viendo la sesión. Alguno estará en una buena mesa, otro estará en el sillón y otro, pues, no sé dónde estará. Bueno, algunos seguro que estáis hasta en la terraza de casa, como Dios manda. Bueno, yo lo dejo ahí, ¿eh? No, no quiero ser grosero, como dicen, y no voy a dar más pistas, ¿eh? Bueno, pues dejarme que cambie de registro un poquito y vamos a ver un tema relacionado con esto que tenía que ver con todo esto que estoy diciendo y vamos a seguir avanzando, ¿no? ¿Cómo afecta a las personas de mi organización? Que son personas ya maduritas, algunos no, pero otros hace mucho tiempo que dejaron la universidad. Vamos a ver. A ver cómo salgo presentación. Vamos a ver. Venga. Sí, ya nos hemos estirado, ya he recogido las hojas del examen que se os habían caído. Venga. Dejadme que, y nos sirve también para cambiar un poco de registro, que os tenía muy aburridos ya con el plan de formación, y hablemos sobre los adultos que se van a formar. ¿Qué debemos de saber sobre las personas adultas que tenemos que formar? Identificar, nos vamos a encontrar en los cursos de formación, depende del tipo de empresa y del tipo de sector y tal. Igual tienes a una persona que está en el aula sentada allí con el mono de trabajo porque es un técnico de mantenimiento que ni siquiera le ha dado tiempo a quitarse toda la grasa de las manos y está allí también en la formación, ¿eh? No, o esa persona que dijo vaya tontería de curso, me gustaría mejor seguir trabajando, que luego tengo que recuperar horas y tal, y lo tenemos también en el aula, todo esto va a suceder y vamos a tener que saber cómo enfrentarnos a todas y cada una de estas situaciones. Bueno, ¿qué debemos de saber que es importante y que deberíamos luego de intentar aplicar a las situaciones de clase, ¿no? Bueno, ¿qué debemos saber? Una, que tienen limitadas algunas facultades mentales. Bueno, interpretarlo bien, ¿eh? No significa que son tarados mentales, ni mucho menos, ni que tienen ningún tipo de patología. Es que hay muchas personas en la organización que hace mucho tiempo que dejaron de estudiar, que coger un libro les cuesta, que la capacidad de concentración está mermada, alguna gente con edad que la capacidad de retención también es compleja. O sea que no es lo mismo cualquiera de vosotros que está aquí en plena efervescencia, que tiene los sentidos bien establecidos, que tenéis una capacidad de memorística excelente y tal, que personas que ya tienen cierto tiempo, que ya estamos cascadas. Bueno, esto hay que tener en cuenta, porque seguramente el nivel de exigencia o el nivel de cosas que les podemos pedir o la forma en que se lo vamos a pedir es diferente, es distinta. Otra cosa importante es que normalmente a ciertos colectivos ya, sobre todo en medios muy productivos, muy fabriles de fábrica, no les gusta nada que les recuerde al cole.
incluso mucha gente de los millennials o tal, que no hace tanto que acabaron sus estudios, bueno, parece que ya se habían olvidado de todo esto, y aunque sí les gusta la formación, cosas que les recuerden a ese mundo universitario, formación tal, como que no les gusta excesivo o demasiado. No sé si alguno de vosotros alguna vez se despierta con alguna pesadilla de que le falta alguna asignatura para acabar la carrera. ¿Os ha pasado alguno de vosotros que se despierta como diciendo, joder, yo pensaba que había acabado y me, y me falta un examen o me falta una asignatura? ¿Verdad que sí? Bueno, hay algunos que la mayoría lo recordamos con cierto cariño, muchas cosas, ¿no? Pero también hay ciertas situaciones que generan mucho estrés. María dice que no tengo problemas. Pero bueno, de vez en cuando alguna pesadilla, ¿eh? Que te despierta y dices, pues si yo pensaba que había acabado la carrera, resulta que me queda un examen, ¿esto qué es, no? Bueno, otro tema importante a tener en cuenta es que contrastan el nuevo aprendizaje con su experiencia. Y eso es así, ¿eh? La primera cosa que te van a decir y que veíamos en los comentarios, ¿qué me van a enseñar estos que yo ya no sepa? O imaginaros una persona con 40 y tantos largos años, 50, que el profesor que va a tener delante, a lo mejor sois vosotros, como técnicos de formación, que les vais a dar una formación en algún aspecto determinado, y lo que está pensando que me iba a enseñar este pardillo a mí, ¿no? Este jovencito a mí que yo no sepa, ¿no? Yo recuerdo cuando empecé a hacer formación, a dar algunas actividades formativas, pues no quiero exagerar, pero estoy hablando de hace 40, 35 años atrás, que me ponía yo delante ya en presencia, no existía el online. El online esto no estaba todavía desarrollado, que me ponía delante de gente directiva. Me acuerdo que colaboré con una empresa y no me acuerdo ni cómo se llamaba, el Centro de Especialización de Altos Ejecutivos o algo así, ¿no? Era pues delante de mandos intermedios y de directivos, donde yo les tenía que dar formación sobre cómo hacer una buena selección, cómo hacer un buen plan de formación, cómo gestionar conflictos, bueno, hay diferentes cosas, ¿no? Y me acuerdo yo que con 30 años menos, o 35 años menos, pues tenía cara de muy niño, de muy niño, y casi no me salía ni la barba. Y bueno, seguro que muchos de los que estaban allí, que ya tenían los colmillos retorcidos de tanta actividad empresarial, decían, ¿qué nos va a enseñar a nosotros, no? Entonces recuerdo que hasta un momento donde me tuve que dejar barba, pues para aparentar que era un poquito más mayor, ¿no? Pero bueno, luego con la dinámica, viendo que la persona que tienes delante te puede aportar, te puede ayudar, sin intentar ser ningún tipo de referente ni de ejemplo, pero sí aprender técnicas, metodología, practicarlas entre los equipos que habían allí, un poco ser el moderador, bueno, pues esto se va solucionando, ¿no? Pero es verdad que hay gente que te va a cuestionar, te va a mirar de arriba abajo, te va a hacer un chequeo, te va a hacer un tag de arriba abajo para ver la persona que tiene delante qué le puede aportar a él. Y esto se convierte en un problema. Y otra es que desean una formación especialmente útil. Esto le pasa a las personas que, como decíamos, fundamentalmente piensan que producir es lo más importante y, por lo tanto, en cuanto estén en un entorno de formación donde vean que lo que estamos impartiéndoles no les aporta valor, que esto no les vale para nada y que están perdiendo el tiempo, entre comillas, porque deberían de estar produciendo, bueno, esto es un problema, esto es un conflicto. ¿Vale? Estas son cosas importantes, facultades limitadas que tenemos que intentar descontextualizar lo que estamos haciendo de lo que sería el entorno de colegio, de universidad, contrastan el nuevo aprendizaje con su propia experiencia y esto les hace poner en marcha, en práctica, una gran barrera de la comunicación, como es la confirmación, la confirmación, aparte de ser un sacramento para los católicos, la confirmación es una actitud que tenemos los seres humanos
que nos hace estar constantemente contrastando lo que estoy escuchando con lo que yo tengo, conozco o sé. Y si yo no tengo la mente amplia, no tengo la mente abierta, con lo que me voy a encontrar que va a ser con un rechazo. Porque tú lo que me estás diciendo suena muy bien, es muy bonito, pero como no cuadra con lo que yo he aprendido, con lo que sé, con mis valores, y encima soy una persona cuadriculada y cerrada, pues directamente pongo un muro y lo rechazo. Y a cada cosa que tú me digas vas a encontrar delante un muro infranqueable donde no voy a poder entrar, y la persona se va a desconectar o va a bloquear. Por lo tanto, esto es complejo y trabajar el tema de la confirmación es complicado, ¿eh? Veremos algunas técnicas para personas con estos bloqueos que podemos hacer con ellas para que realmente eh, haya un resquicio donde podamos meternos. Algunos aspectos más. Los adultos aprenden solo cuando lo necesitan, ¿eh? Tiene bastante que ver con lo que decíamos anteriormente. Enséñame las cosas que tú crees que tal. Si yo lo necesito, lo voy a ir incorporando porque lo veo que es útil, pero si veo que no, bah. Imaginaos un entorno de formación donde una persona experimentada en ventas le voy a estar enseñando una nueva forma de reporte, que es muy importante para el equipo que le dirige y tal, pero yo como vendedor entiendo que eso no vale para nada, no me sirve, es una forma estúpida de perder tiempo, tal. Seguramente voy a ser una persona que va a no seguir el protocolo y lo que me están pidiendo seguramente ni siquiera sea capaz de aportárselo a mi jefe ni cumplimentárselo. Y si lo hago, lo voy a hacer fatal. Y además, como importa 3 pepinos, 3 rábanos, no, es que no voy a poner ni atención, ¿eh? Aprenden solo practicando. Esto es muy, muy, muy importante. Para las personas ya de cierta edad, cierto recorrido, lo más práctico es no me digas qué hay que hacer, sino vamos a ver cómo lo hacemos. Y si te estoy enseñando una habilidad, vamos a hacer un role-playing porque vas a ver con claridad cómo es la interrelación. O si me estás enseñando cómo puedo perfeccionar o eliminar mermas en la máquina, vamos a la máquina y enséñame cómo debo de manejar o en qué momento tengo que apretar el botón para que esto no suceda. O si me quieres enseñar informática o me quieres enseñar una hoja Excel, vamos directamente a practicarlo. Ponme delante, dime qué botón tengo que darle, cómo, ¿vale? Esto es lo importante. Y aprende mejor bajo un clima informal. Esto también es verdad, ¿eh? Esto de buenos días, profesor, tal. Bueno, esto para ciertas edades ya se nos hace cuesta arriba, ¿eh? Y por lo tanto, ¿cómo podemos contrastar en el aula la autoridad que debemos de tener? La autoridad en cuanto al fondo, en cuanto a las formas dentro del aula, cómo contrastar esto con cierta permisividad o cierto relax, entre comillas, en cuanto a las relaciones o en cuanto al fondo, ¿no? Quizá nosotros tenemos que ser muy directivos en cuanto a las formas y podemos ser bastante más flexibles, participativos en cuanto a los contenidos, ¿no? Para que sea la gente mucho más participativa, para generar ese clima de imparcialidad, bueno, todo esto, ¿eh? Bueno, ¿qué más podemos decir de la formación de adultos? Bueno, cosas que nos pueden ayudar a descolarizar la formación, ¿eh? Quizá los alumnos no llamarlos alumnos, sino llamarlos participantes o asistentes, ¿vale? ¿Están todos los alumnos ya en clase? Buah, y uno se mira y dice, ¿a quién se refiere, no? Bueno, es mejor que tengamos el concepto de las personas que asisten son participantes o asistentes. El profesor, más que el profe, es el formador, es el monitor, es el instructor. Y estas cosas las podemos adecuar también al propio plan de formación, a las propias acciones informativas. Cuando vamos a comunicar el plan a los empleados, bueno, tengamos todos estos conceptos en cuenta. El tema del tuteo, del trato.
Bueno, depende mucho de los contextos sociales, porque sabéis que en muchos contextos latinoamericanos sale de natural el hablar de usted, ¿no? Y es más complejo. Después también hay profesores de ciertas áreas, ciertas materias, que les cuesta hablar a los alumnos de tú, ¿eh? Directamente ellos se refieren a usted, ¿eh? Y piensan que es parte del respeto que un profesor, los más tradicionales, tienen que tener con los alumnos, ¿no? Incluso ellos van a exigir de alguna forma que les hablen de usted en vez de tutearlo. Bueno, esto es más un contexto más académico, más de otro entorno, ¿no? Entonces, bueno, en la medida que fuera posible relajar, esto nos ayuda a crear un mejor clima, pues se hace, ¿eh? Aunque hay mucha gente mayor de cierta edad que esto les va a costar. Ya no hablamos de pizarra, del encerado, ya no hablamos de encerado, sino que hablamos del rotafolio, la pizarra blanca. Bueno, cada vez se utilizan menos ya con los medios audiovisuales, pero eso de salga usted al encerado, ¿no? Salga usted a la pizarra, como que es complejo, ¿eh? Examen, ya no les gusta. Al final de la prueba vais a tener un examen. Bueno, ya no nos gusta tanto el tema del examen. Entonces podemos hablar, habrá un control, tendremos una prueba, tendremos un test. Fijaros que parece que estamos diciendo tonterías, pero al final utilizar un concepto o utilizar otro marca quizá la diferencia de una actitud que hay detrás, ¿no? Y cuando decimos vamos a clase, seguramente ya no es te están esperando en clase, sino te están esperando en el aula o te están esperando en la sala, ¿eh? Esto es importante. Fijaros qué diferencia, estamos creando un nuevo lenguaje en la formación de alumnos, ¿no? Bueno, si no hablamos del lugar físico, sino del hecho en sí la clase, bueno, pues podemos hablar de la sesión. Tomar apuntes, ahí tenéis los apuntes, bueno, ahí tenéis la documentación, ahí tenéis las notas. Sentaros bien en las filas, ¿no? En las hileras, tal. Bueno, quizá en un entorno formativo que sea posible, las formas en U pues, ayudan a ser todos más participativos, facilitan el trabajo colaborativo en el que todos nos podamos ver, etcétera, etcétera. En vez de hablar de curso, hablar formación, en vez de hablar curso, en habilidades de venta. Bueno, pues quizá formación en habilidades de ventas. Quizá cambia ese concepto también, ¿no? Y bueno, esto es bastante evidente, ¿eh? Cuando llega el momento de descanso, niños al recreo, no, vamos a hacer un descanso, vamos a darnos un respiro, un break, tomemos un café. Bueno, esto yo creo que es evidente, ¿eh? ¿Qué más cosas podemos decir? Bueno, lo que os decía antes de que los grupos sociales... Bueno, ¿alguna duda? ¿Algún comentario sobre lo que acabamos de ver, de cómo os parece interesante esto que os estoy diciendo? ¿Habéis pensado alguna vez que tenemos que cambiar los lenguajes? ¿Os sugiere algún tipo de comentario? ¿Os puedo preguntar sobre el próximo examen también? Todo bien, ¿no? Venga. Dice Mariana si es verdad que a los adultos les gusta menos parecer que pertenecen a una clase tipo colegio. Efectivamente. A mí como jefe me toca enseñarles algunas cosas, es mayor y prefiere hacerlas él, a tu jefe. Ah, y solo quiere aprender lo justo. Esto viene a confirmar y a ratificar lo que estamos diciendo, ¿eh? Bueno, pues eso que ya conocéis, de alguna manera, son aspectos que nos tienen que ayudar, nos tienen que servir a la hora de planificar y desarrollar todo lo que son las acciones formativas, ¿eh? Bueno, alguna regla, alguna característica de los grupos, como os decía, que tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Cuando tenemos delante 4, 5, 6, 10, 15, 20 alumnos,
tenemos que tener claro que los alumnos se constituyen como grupo social y como grupo social tienen unas ciertas características. Esto nos ayuda a conocerlo la sociología, la pedagogía también, ¿no? Educativa, que al final cuando estamos en grupo, de alguna manera, y esto lo mejor es mirarnos a nosotros mismos, que a nosotros nos pasa, de alguna forma se generan ciertas dinámicas que tenemos que conocer. La primera de estas dinámicas es que el grupo tiene una sensibilidad agudizada. ¿Qué significa que tiene una sensibilidad agudizada? Que somos muy sensibles, que somos capaces de saltar por cualquier cosa como grupo. Que como yo entienda que el profesor está haciendo algún tipo de insinuación al grupo que los violenta o a alguno de mis compañeros, el grupo se va a solidarizar y el grupo va a defender a uno de sus miembros. Aunque no le conozcáis demasiado, es parte de vuestro grupo, ¿no? Por lo tanto, y va a pasar cuando incluso estando molestando a un alumno al resto de alumnos y al propio profesor, si realmente el profesor le dice, oiga usted, o cállese o márchese fuera, o directamente lo echas, haga usted el favor de salir, aunque le estuviera molestando a los alumnos, la reacción en ese momento y de esa manera que van a tener los alumnos va a ser en contra del profesor. ¿Por qué? Porque van a defender a uno de sus miembros del grupo. Diríamos, la sensación de pertenencia hace que el grupo se desarrolle, ¿no? Por lo tanto, el profesor tiene que ser muy hábil. Nosotros como profesores tenemos que ser muy hábiles en todas esas situaciones. ¿Qué debemos de saber? Bueno, por un lado, integrarnos en el grupo. ¿Cómo nos integramos? Bueno, pues intentando establecer una relación, aunque realmente tu relación es tú como profesor con 7, 8, 15, 20 alumnos que tienes delante, en algún momento se van creando también relaciones biunívocas, o sea, yo le hablo de forma personal, mirándole a los ojos a un alumno, se establece esa relación, yo hago una pregunta, yo hago un comentario de valoración de lo que ha dicho el alumno, me voy integrando poco a poco, aprovecho un descanso para integrarme de alguna manera, etcétera, etcétera. Otra cosa importante, dominar su comportamiento en todo momento. Es que el profesor no puede perder los nervios. No es que seamos de piedra y en algunos momentos los podemos perder, pero sí que tenemos que ser muy conscientes que cualquiera de nuestras actitudes, de nuestras conductas en el aula van a tener repercusión en el grupo, en los alumnos. Entonces, si yo subo el tono, yo me enfado con una persona, yo tengo unas malas palabras y tengo que dominarme, tengo que controlarme. Fijaros, yo recuerdo una formación cuando en mi banco instauramos un nuevo modelo de evaluación del desempeño que tuvimos que formar en la parte que a mí me tocaba a varios cientos, diría algunos miles de directivos, directores de oficina bancaria para evaluar a sus empleados de las oficinas bancarias y por lo tanto tenemos que hacer una formación muy concreta y en esa formación pues se les enseñaba el nuevo método, pero también se les enseñaba habilidades de entrevista personal, de dar feedback, de establecer planes y de objetivos, etcétera, etcétera. Bueno, y esta formación normalmente la daban consultores externos que habían ayudado a instaurar e implementar este nuevo modelo, especialistas en teoría en todas estas cosas, y de alguna manera también estábamos como apoyo, soporte, los responsables de recursos humanos de cada uno de los territorios. Recuerdo una sesión, también fue complejo, donde habían un grupo de directores de oficina bancaria, de directivos, de los históricos, que además de ser históricos tenían un poder de influencia importante en el resto, y precisamente ese poder de influencia no era demasiado positivo porque eran de la banca tradicional, de los que se habían creado en otro momento, frente a gente que es más joven y que es mucho más abierta y más próxima, con los, como dicen, los colmillos mucho más retorcidos, etcétera, etcétera.
¿Qué pasó? Que esta era gente que venía muy reticente, muy guardando las distancias. Imaginaros este director tradicional en los pueblos, que cuando salían las procesiones estaba el director del banco, el cura y el alcalde y el teniente de la Guardia Civil. Bueno, uno de estos, ¿no? Y había alguno de ese estilo. Y estaban en la sesión como, ¿qué me van a enseñar estos a mí? Si yo llevo toda la vida hablando a mi gente, qué pesados. Bueno, pues recuerdo alguna dinámica negativa generada entre el formador, el consultor externo y alguno de estos líderes, eh, o alguno de estos que tenía poder e influencia, que llegó a ser tan tensa en los 10-15 primeros minutos de la clase, que generó tal malestar y tal enfrentamiento entre unos y otros, que al final, a la media hora de clase, hubo que suspenderla. Era inviable aquello. Esto fue fundamentalmente, aparte de que muchos de los alumnos eran impresentables, fundamentalmente por la falta de habilidad de la persona que estaba haciendo la presentación. Fundamentalmente, porque no supo gestionar el conflicto, porque no supo de una forma hábil ponerse al grupo como aliado, sino que no tuvo en cuenta esta sensibilidad agudizada y se puso enfrente. Y cuando tú te pones enfrente en un contexto de estos, estás perdido. Es lo que pasa con también la educación infantil con los niños. Cuando tú te intentas enfrentar al final a un niño, con mucha autoridad que tú impongas, lo normal es que salgas perdiendo. Quizá no en todo, pero en algún aspecto vas a salir perdiendo seguro, ¿no? Entonces, bueno, es ver esa forma. Por lo tanto, ante esta situación tenemos que ser muy estrictos, pero muy estrictos en cuanto a las formas, en cuanto a cómo establecer las pautas, los tiempos, las participaciones, el tipo de preguntas, el tipo de temas que estamos debatiendo, que estamos hablando. Y luego muy participativo en cuanto a los contenidos, en cuanto al reconocimiento de aportaciones, en cuanto a la valorización de las personas que están allí. Bueno, entonces muy estricto, yo diría muy directivo en cuanto al qué, ¿eh? Y muy participativo en cuanto a los cómo. Entonces, bueno, tenemos que jugar con esa doble perspectiva, ¿no? Por lo tanto, el equipo es muy sensible, ojo y mucho cuidado, y esto se lo tenemos que enseñar también a los profesores internos, que cuando formemos a alguno de nuestros profesores, que es un experto en su materia, que sepa también que se puede encontrar delante del curso. Otro de los aspectos que nos enseña la dinámica de grupos, la sociología, es que el grupo se distrae con mucha facilidad. Estamos en clase, sentados, estamos 8 o 10 y de pronto Belén pues empieza a ver una cosa o ha visto algo que le llama la atención porque en vez de tener guardado el móvil pues lo está cogiendo, así lo enseña de tal, para que otro vea lo que le ha llegado. Bueno, que al final todos distraídos y el profesor allí diciendo, por favor, prestar atención, dejar los móviles. El grupo se distrae con mucha facilidad, eso lo sabemos, tenerlo en cuenta. Por lo tanto, teniendo en cuenta que esto es verdad y esto es así, que el grupo se tiende a distraer, es más fácil que mantenga, que comience a distraerse, que mantenga la atención durante mucho tiempo, y sobre todo si el profesor no es muy habilidoso y es aburrido, ¿no? Por lo tanto, un profesor que sí que tiene habilidades docentes se ha de empeñar en acaparar la atención de los alumnos. Y esto lo veremos algunas cosas en formación de formadores, que es importante que sepamos dinamizar las clases, de romper las situaciones que pueden llevarnos a esta distracción. O cuando nos vemos distraídos, cambiar
el momento, cambiar el sentido a utilizar, cambiar a hacer algo, algo disruptivo que haga que el alumno que capte de forma inmediata la atención y que deje aquello que le estaba distrayendo. Otro aspecto, ya no solo que se distrae, sino que se cansa con facilidad. Y esto facilita a veces pues, los entornos donde actuamos, donde interactuamos, las aulas, las sillas, bueno, cuando hace calor, todo esto. Yo era muy dado, cuando estábamos, este curso lo dábamos en Claudio Coello, antes de cambiarnos allí a la nueva sede de Villanueva, es que yo aprovechaba muchos sábados por la mañana, algún viernes por la tarde, con la gente muy cansada, y nos íbamos a hacer alguna dinámica al retiro. Nos íbamos allí y recuerdo justo en este módulo, en el módulo de formación, hay un ejercicio muy bonito que se puede hacer, que es el tema del focus group. Y entonces yo qué hacía, bueno, en el aula antes de irnos dábamos las bases de cómo montar un focus group, establecíamos unos jefes de grupo, de alguna forma trabajamos algo previo y después nos íbamos allí al retiro, muchas veces a la zona aquella donde hay, recordáis, un anfiteatro que hacen los guiñoles, ¿no? Los fines de semana, que hay como unas gradas, o a veces a unas escaleras que hay allí enfrente del lago y tal. Y allí establecíamos las dinámicas, se creaban los grupos, algún grupo se iba debajo de un árbol, allá al césped, se trabajaba, después hacíamos puesta en común. Bueno, en algún momento determinado, cuando la actividad lo facilita, pues el hecho de cambiar de escenarios ayuda a que la gente no se canse tanto y se pueda cambiar sin ninguna dificultad y además en un ambiente pues muy agradable, pues que ayuda también y facilita el aprendizaje. Por lo tanto, sabiendo que el grupo se relaja se cansa con mucha facilidad, el profesor que debe hacer, pues trabajar bien las pausas, con frecuencia, cosa que en este entorno online lo tenemos un poco más complicado, lo de las pausas, respetando el horario previsto, ¿eh? Contando anécdotas ligeras, divertidas. Bueno, os acabo de contar lo del retiro, que no entraba con esta intención, pero sería un buen ejemplo, porque seguramente cuando se ha empezado a hablar del retiro, he conectado vuestro cerebro, vuestra parte de recuerdo, seguro que os ha venido alguna imagen del cerebro, alguna imagen del retiro, de aquel anfiteatro de los Guiñoles, que seguro que alguno de vosotros ha estado allí. Cuando hablo del lago os ha venido la imagen del lago. Bueno, que de alguna forma estamos también muy correlacionados con todo lo que es la parte de la neurología, ¿no? De la importancia del cerebro en todos estos procesos y de alguna forma constantemente estamos activando cosas que también debemos de saber utilizar y manejar, porque nos evoca cosas que decimos y hacemos. Bueno, ¿qué más podemos decir? La última, que el grupo razona sencillamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quizás sea un poco complejo de entender, ¿eh? Pero la verdad es que en un contexto, no es lo mismo que yo te esté explicando a ti, a Raluca o a Mariana de forma personal un concepto y tal, que yo esté lanzando ideas a un aula en global, donde tú te sientes parte del grupo, donde tú estás escuchando, estás viendo lo que te dice el profesor, estás viendo lo que proyecta, estás viendo lo que está poniendo en una pizarra. No es lo mismo una interacción más personal que una interacción grupal. Porque al final la tendencia del grupo, cuando intenta entender las explicaciones, cuando intenta entender los procesos, como de alguna forma hace que el grupo razone o intente entender las cosas de la forma más sencilla posible, ¿no? Bueno, ¿esto qué hace? Nos obliga a trabajar mucho, muy bien los contenidos y también la parte expositiva. Entonces, ¿qué le ayuda a un buen profesor? Pues a desarrollar las ideas de forma más concreta, no tan ambigua, de recurrir a demostraciones utilizando medios audiovisuales siempre que sea posible, a emplear un lenguaje sencillo, claro, imaginativo y hacer siempre una síntesis de cada fase de la intervención. Por eso tan importante, sobre todo cuando acabamos una clase y sobre todo en la siguiente,
hacer una recapitulación de los conceptos más importantes, de generar expectativa para la siguiente. Bueno, esta es la secuenciación de todos los contenidos. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda, comentario, inquietud? Como dice, algo que te inquiete, algo que estés de acuerdo, algo que no estés de acuerdo, sobre cómo razonan los grupos. ¿Estáis de acuerdo lo que estoy diciendo o no estáis de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuánto vale? Gracias, Mariana. Gracias, Sergio. Bueno, ya tenemos unos 20. Vamos a estar 5 o 10 minutos más y os dejo que terminéis de prepararos para el examen, para que podáis hacer una transición, por lo menos un poquito más relajada. Bueno, voy a volver en principio a la presentación anterior. Aquí la tenemos. Bueno, me voy a ir a una parte ya en estos minutos que quedan que quizá sea más entretenida para vosotros. No os voy a dar más teoría. Venga. Lo del retiro ya me lo habían contado, qué pena no poder hacerlo nosotros. Sí es verdad, Sergio, que sí que es una pena. Y además era bonito, era bonito. Os ayudaba a vosotros también como grupo y también en interacción con el profesor era bueno, y estar allí en un entorno y salían cosas muy interesantes, muy interesantes de las dinámicas que hacíamos ahí en el retiro, porque son dinámicas que no requieren aula, puedes hacerlas porque se trata de hablar con tu grupo, después hacer exposición, era muy bonito, ¿vale? Bueno, actitudes en el aula, venga, 5 o 10 minutos y acabamos con esto. Sobre todo aspectos de comunicación no verbal, ya hablaremos de aquellos aspectos que tienen que ver cómo frenar situaciones de violencia, agresividad, pasividad. Esto lo veremos la semana que viene, que tenemos más tiempo para ir también rompiendo tendencias o aburrimientos, y vamos alguna de estas. Bueno, fijaros cosas que nos podemos encontrar en el aula. La somnolencia. Ahí ahora no tenéis problemas porque para identificar somnolencia pues necesitas a tener a la persona delante. Pero, ¿qué cosas nos pueden indicar? Y aquí las tenemos. ¿Qué cosas nos pueden dar pistas de que mi público objetivo, mis alumnos, alguno o varios están durmiendo? Y eso quiere decir que es que les estoy aburriendo de una forma soberana. ¿Cuáles son esos síntomas que pueden demostrar somnolencia? Bueno, los bostezos, ojos fijos, contención del bostezo, inclinación hacia adelante, y hacemos así, recostarse sobre una mano, boca inexpresiva, tamborileo de los dedos sobre la mesa, el estar haciendo tac, 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 como una forma que tiene la persona, pues de a ver si no me duermo, ¿no? A ver si no me duermo. Bueno, pues cuando estamos viendo esto delante de nosotros, bostezos, ojos, el tamborileo, alguien que está con el tamborileo de los dedos, no siempre significa que alguien esté haciendo con los dedos en la mesa es que se esté durmiendo. A veces es que le ha venido una melodía a esto y está tocando el tambor, pero bueno, que cuando esto sucede, si sucede en uno, bueno, pues a lo mejor es que la persona ha descansado mal, pero cuando eh, ves que todo les está pasando esto, dices, uy, algo está fallando, y por lo tanto nos pone en alerta. Bueno, otra de las tendencias que podemos ver puede ser alguien que se pone con los brazos entrecruzados encima de la mesa y que ni siquiera me presta atención. Es que cuando le miro ni siquiera me mira a los ojos, está mirando para el otro lado, está haciendo otras cosas. Bueno, seguramente porque está en una situación de bloqueo en aquello que decíamos de la confirmación, o sea, no me gusta lo que me estás contando, o lo que me has dicho no me apetece, o quizá me ha parecido que no has valorado mi intervención, incluso la has criticado públicamente, no sé, una situación de desacuerdo, ¿no?
cabeza inclinada hacia abajo, gestos de negación con la cabeza, recoger pelusilla imaginaria, esta es muy buena, ¿eh? Cuando estás así recogiendo la pelusilla. Es que estás poniendo tu foco en otras cosas, ¿eh? Y a lo mejor no tienes ni pelusilla, pero es una forma de intentar pasar desapercibido, pues fingiendo que estás en otra actividad, ¿eh? Ceño fruncido y labios apretados y brazos cruzados sobre el pecho. Así que como aspecto de comunicación no verbal, tener en cuenta cuando tengáis delante de vosotros a alguien que está recogiendo pelusilla, la mayoría de las veces imaginaria, pues seguramente es que os encontréis con alguien que no está muy de acuerdo con lo que está pasando allí o directamente contigo, ¿eh? Por lo tanto, esto también lo tenemos que identificar, porque si lo identificamos y como veremos en la próxima clase, yo puedo intervenir de una forma directa haciendo una pregunta muy dirigida y muy implicativa a la persona, pues diciendo, oye, veo que no estás de acuerdo conmigo, dime tú qué es lo que piensas, ¿no? Para reactivarlo y para que realmente pueda salir de esa situación. Bueno, interés, ¿eh? Mira qué guapos y qué majos aquí todos, ¿eh? El interés lo demostramos normalmente con el tronco inclinado hacia adelante, la sonrisa, el contacto ocular, miramos constantemente, seguimos al profesor con la mirada, cabeza inclinada hacia un lado, seguramente porque estamos escuchando. Bueno, cuando nos encontramos con esto, que no suele ser lo habitual, pues significa que lo que estamos contando pues está despertando pues bastante interés y está muy bien, ¿eh? Estamos en la línea. Desinterés, todo lo contrario, ¿eh? Pérdida del contacto ocular, tú estás hablando y los alumnos no te miran, el cuerpo inclinado hacia la derecha, hacia la izquierda, en esa posición como de cansancio, de hastío, y actividades de distracción como dibujar, leer, hablar por teléfono, etcétera, etcétera. Muchas de esas ya como normas internas en las escuelas intentan gestionar y decir, oye, apagar bien los móviles, no los tengáis encendidos, tal cual, aunque, bueno, muchos de los profesores no lo hacemos de forma regular, entendemos que la gente, pues esto ya lo sabe, luego vemos que no lo sabía tanto y que de algún momento pues está escribiendo en el móvil y a veces pues te sabe mal interrumpirle o decirle cualquier cosa, pero bueno, yo creo una buena práctica es la que algunos profesores hacen o deberían de hacer, que es poner al principio de la sesión estos anuncios que hay en el cine. ¿Os acordáis? Que cuando está allí los animales comiendo las palomitas y tal, dicen desconecten el móvil, de alguna forma para por si alguien se le olvida pues de una forma graciosa recordarles a todos que tienen que apagar sus móviles y de alguna forma diríamos de hacer memoria o de hacer presente de que esto sigue siendo una necesidad actual que nos ha olvidado, ¿eh? Aunque llevemos ya 5 meses de clase, sigue siendo tan importante que dejéis de usar los móviles, ¿eh? Pero bueno, lo de dibujar es difícil de evitarlo que esté leyendo, ¿eh? Está con los apuntes, pero está haciendo cosas que unos dibujos preciosos, ¿eh? Hay algunos alumnos que hacen unos dibujos y luego lo regalan, ¿eh? Luego lo regalan a otros compañeros, incluso algunos lo regala al propio profesor, ¿eh? Venga, otra actitud y ya estamos acabando. Aparte de desinterés, de colaboración, ¿eh? Antes hablamos de interés, están ahí todos muy fijos. La colaboración lo que te demuestra es alguien que sí que está dispuesta a ser interlocutor contigo, de aportación, comentarios de valor, de hacer algún tipo de sugerencia, de contarte ejemplos, etcétera, etcétera, ¿eh? Normalmente son sentimientos con la cabeza, sonrisa, te mantiene en contacto visual, los brazos no cruzados normalmente. Bueno, yo en esto también de la comunicación no verbal tengo las ideas, no sé el nombre que iba a dar, las ideas muy claras, ¿eh? Es que hay gente muy obsesionada, sobre todo, por ejemplo, en la selección con la comunicación no verbal, intentan interpretar hasta el último microdetalle, de la comunicación no verbal para interpretarlo. Eh, yo creo que no tenemos que estar tan obsesionados, no tenemos que estar tan pendientes, sí de aquellas cosas que evidentemente son muy claras y que nos dan indicios indicativos de lo que está sucediendo, de una actitud determinada, ¿no? De un problema interno determinado. Pero tampoco el que la persona esté con los brazos cruzados siempre significa que
está en situación de defensiva o de bloqueo ante ti o que no está colaborativa, ¿eh? Porque simplemente te estás aburriendo, no, no sabes qué hacer con las manos, ¿eh? Y las pones así o te estás rascando. No siempre, ¿eh? Es posible que sí, ¿eh? Y tenemos que estar atentos a otros síntomas, pero no siempre determinada postura significa siempre exactamente lo mismo desde un punto de vista de interpretación de aspectos no verbales, ¿eh? Bueno, y aquí lo dejaremos ya para la siguiente semana. Roles negativos, qué hacer con una persona, por ejemplo, que se te pone en plan agresivo en la clase, bueno, el agresor que te critica, que no está de acuerdo con nada, que a ti y a los compañeros. Bueno, ¿cómo vamos afrontando todo este tipo de situaciones? Vamos a trabajar fundamentalmente los roles negativos, porque los positivos los tenéis también, pero nos ayudan, que es la persona colaborativa, la que tienes ideas, las que les gusta controlar siempre los tiempos. Bueno, eso está bien, ¿no? Pero los negativos tenemos que controlarlos y hay veces que todos pasamos, incluso los más positivos, por algún momento en que desempeñamos algún rol negativo, en un determinado tiempo. El peligro es cuando alguien se instaura, se bloquea en un rol negativo y nos cuesta sacarlo de la actividad de la clase. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí, venga, para que tengáis unos minutos de transición. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Sabéis bien el examen ya? ¿Sí? ¿Que tenéis próximo? ¿Lo habéis preparado? ¿De qué es el examen, Belén? Nóminas. Ah, vale, vale. Bueno, seguro que os sale muy bien, ¿eh? ¿Sabéis qué pasa en muchas de las cosas? Que hay veces que tenemos la sensación de que sabemos menos de lo que sabemos, ¿eh? Y a veces cuando te pones y empiezas a hacer asociaciones, hasta es lo mismo que cuando tú estás dando una conferencia, una charla, siempre tienes la sensación de que lo has hecho peor. Esto es habitual y os daréis cuenta, ¿no? De lo que lo has hecho. Y sin embargo, las personas que te están viendo, pues te valoran y dicen, oye, pues lo has hecho bien, ha estado muy claro, ha estado entretenido, ameno. Pero uno siempre tiene la sensación de que lo está haciendo peor de lo que lo hace en general, ¿eh? Por lo tanto, seguro que lo lleváis muy bien preparado y os va a salir excelente y además lo habéis practicado mucho los mismos ejercicios, ¿eh? Bueno, pues os dejo aquí. Nos vemos la semana que viene en día viernes, el viernes 4:30 y terminaremos de ver todo esto y veremos también el examen para que no os dé tanto miedo. Pues también a todos y todas vosotros, feliz fin de semana, que os vaya muy bien. Disfrutar, que estamos en fase 1. Sí, Ya, sí, salir a ya las podemos, terrazas después del ya, examen. ya podemos salir. Bueno, yo Bueno, deciros despedirme de vosotros porque los próximos fines de semana estará Orlando, que se incorpora, ¿vale? Que trabaja allí en Madrid. Ha sido un placer conoceros a todos, aunque no personalmente, pero hemos estado aquí los fines de semana. Os saldrá fenomenal el examen, seguro, 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 así que con seguro que sí. tranquilidad, ¿vale? Cualquier duda, cualquier problema que tengáis, bueno, tenéis mis correos. Soy Pilar Baeta, así que además el correo es muy claro porque es pilarbaeta@cunen.es. Cualquier problema, cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, no dudéis poneros en contacto conmigo, ¿vale? Ha sido un placer. Me ha encantado conoceros porque había mucha gente, bueno, a David sí que lo conocía, pero a muchos profesores no, y solamente de teléfono, ¿verdad, David?